preciso. Y uno podría hacer un modelo de aplicación variable por ambientes que tendría más o menos esta forma. Nosotros estamos trabajando para ajustar eso en este proyecto. Es tratar de buscar alternativas de manejo de nitrógeno Z30, Z33. Más o menos la forma que sabemos que el modelo tendría que tener, según los criterios los resultados que vamos viendo y utilizando y conociendo los conceptos que están detrás, sería de esta forma. Para valores diferentes de NDI, ¿cuánto nitrógeno habría que aplicar promedio en la chacra? En un ambiente bueno, sabemos que la dosis va a ser más alta. La dosis promedio, el 100% para esa chacra, el promedio de esa chacra, va a ser más alto que el promedio del ambiente B y va a ser más alto que el promedio del ambiente D. En el ambiente D es un ambiente de bajo potencial, no podemos aplicar dosis altas. En el ambiente A sí es un ambiente de alta potencial, podemos aplicar dosis altas. ¿Y cómo varía eso en función del NDI? Y bueno, los lugares de NDI bajo de la chacra son lugares de bajo potencial, donde hay otras limitantes. Son blanqueales, bajos, banquinas, lugares donde hubo problemas de emergencia, que se encharcan, tienen otros problemas. Ahí la dosis a aplicar tiene que ser baja porque no hay capacidad de respuesta. En los lugares de NDI alto son lugares de alto potencial, pero probablemente tienen un NDI muy alto porque el suelo aportó mucho hasta el momento y tiene sentido reducir las dosis en esos lugares de NDI alto. Donde hay que descargar las pilas, las baterías, es en los lugares de NDI medio, donde el potencial todavía es alto y no está comprometido por otros factores y el suelo tiene baja capacidad de aporte. Entonces, si uno fuera a distribuir fertilizante nitrógeno en una chacra en base al NDI y a los ambientes, los criterios deberían seguir más o menos estos criterios. Ambientes mejores, dosis más altas, ambientes peores, dosis más bajas, NDI bajos, dosis bajas, NDI altos, dosis bajas. Los valores de NDI medio son donde hay que poner las dosis más altas. Eso nos permite manejar con seguridad, distribuir con seguridad en una chacra dosis que a priori son altas y que, a pesar de que lo que dijo Sebastián, son rentables esas dosis altas, aún en años con problemas, nos permite distribuirlas con seguridad en el hecho de sacarle aún más rentabilidad. Realmente usarlas eficientemente en los lugares donde hay respuesta. ¿Qué dudas nos quedan cuando estamos hablando de dosis de nitrógeno más altas y en la situación actual? Bueno, una pregunta que se nos ocurre es, bueno, si mayor uso de nitrógeno implica mayor ineficiencia de uso. Es decir, aplicamos dosis más alta, ¿cuál será la eficiencia de uso de ese fertilizante? Y en realidad en esto son de las cosas que quizá tenemos que trabajar más. De ahora en adelante, algún dato que tenemos tentativo y que nos pueden dar alguna idea de por dónde van o de si esto es real, de que si utilizamos más dosis más alta va a ser más ineficiente o menos ineficiente. Hay un trabajo que hizo dato de relevamiento de chacras comerciales con manejo óptimo de nitrógeno, es decir, cada punto es la dosis óptima para esa chacra. Y vemos que cuando aumenta la dosis de nitrógeno agregado, la cantidad de nitrógeno recuperado en grano está en proporción al nitrógeno agregado, es decir, hay una relación lineal. Esto no llega a un plató. Y eso es un indicador de que la proporción es la misma. La eficiencia, en principio, por lo menos en estas chacras, con estos rangos de dosis, no decrecería. Por otro lado, tenemos un trabajo en el que nosotros hicimos, en el cual en un experimento relevamos todos los componentes del balance de nitrógeno. Los medimos. Entonces tenemos el nitrógeno disponible, ya sea del suelo o del fertilizante, según dosis de lo que cambian aquí, es lo que aportó el suelo solamente, y aquí hay un valor más alto porque hubo agregado de fertilizante, y aquí un valor mucho más alto porque hubo un agregado de fertilizante de una dosis muy alta. Estos son 20 gramos por metro cuadrado, son 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Y esta es la eficiencia de uso de ese nitrógeno disponible. Los valores son parecidos, cuando del orden de 60% de eficiencia de uso,
similar a la pendiente de esta figura. Y en realidad cuando usamos más, lo que nosotros vimos es que la eficiencia de uso aumentó, porque este nitrógeno fue agregado en el momento de encañazón, donde había una tasa de absorción muy alta, y el cultivo rindió más. Entonces, de lo que había disponible, se utilizó en forma más eficiente, porque en el suelo al final quedó más o menos la misma cantidad en todos los tratamientos, en los que habíamos agregado y en los que no habíamos agregado. Y cuando hay una dosis muy alta, bueno, hay mucha dispersión. Hay desde valores por encima de 1 que no son razonables, son fruto del error, hasta valores más bajos. Es decir, no sabemos muy bien qué es lo que pasa, tenemos que trabajar más en esto, pero en principio no habría grandes riesgos hasta que no superemos la capacidad de absorción de nitrógeno del cultivo por el lado de la eficiencia de uso. Otro tema que es importante o que es interesante es ver qué es lo que pasa con el nitrógeno aportado al suelo con respecto al nitrógeno aportado por el fertilizante. ¿Cuál es más eficiente? Y bueno, para eso yo hice una corrida de modelo ahora muy rápida, muy sobre la hora, pero en principio lo que uno ve es que cuando uno ve cómo ocurre a través del tiempo, estos son 10 por emergencia, es decir, desde la emergencia hasta el final del ciclo cultivo, la línea roja es cuánto el nitrógeno adquirido por el cultivo, absorbido por cultivo, estos son gramos por metro cuadrado por día. La línea roja es cuánto absorbe el cultivo. Bueno, como ustedes ven, va aumentando la capacidad de absorber el cultivo hasta el momento de encañación, que es máxima. Y luego, en el momento de llegar al grano, puede haber un pico de absorción, pero en general tiende a descender en promedio. Estos valores, este es el eje que se corresponde con la línea roja. Y por otro lado, si vemos la cantidad de nitrógeno mineralizado por el suelo, es decir, un suelo equivalente al suelo donde teníamos los experimentos que les mostré antes, una chacra típica agrícola de Uruguay, estos son gramos por metro cuadrado por día también. Primero notar que el CARA es 5 veces más chica, acá es 0,16 y acá es 0,15. Pero lo importante de destacar es que quizás está desincronizado. En pleno invierno, la tasa de mineralización es baja y realmente sube cuando nos aproximamos a la primavera. Es decir, probablemente lo que aporta el suelo para los cultivos de hoy, que tienen mucha capacidad de absorción, esté desincronizado. Quizás supera lo que el cultivo puede adquirir en la primavera, pero en el invierno muy probablemente nos vamos a seguir quedando cortos. Si uno cambia el suelo por un suelo con más capacidad de mineralización, la curva azul se mueve, pero se mueve fundamentalmente en la primavera. No se mueve tanto en el invierno, porque la tasa de mineralización depende mucho de la temperatura y de la humedad en el suelo. Y fundamentalmente cambia en la primavera. Entonces, tenemos que trabajar más en esto, pero son cosas interesantes y nos dan una pauta de cuáles son las direcciones que podemos tomar y qué implicancias puede tener de decisiones de manejo que tomemos. En resumen, y para ir cerrando, bueno, primero la genética está disponible. Hay genética para producir rendimientos muy altos. Lo que nos falta es mejorar el manejo y sobre todo ajustar el manejo del nitrógeno. Eso es bastante caro. No hay la brecha entre los 3.500 kilos de promedio y los 6.000 promedio de la rotación cultivar es muy grande. Existe una brecha enorme entre la oferta y la demanda de nitrógeno, pero fundamentalmente la demanda es lo que ha crecido más. La oferta se ha disminuido a la mitad y la demanda se ha triplicado. El rendimiento no está con
cambia la